Marina Abramovic, bruja, ocultista o artista. Vivimos en una época en la que cualquier cosa es noticia sin importar si es verdad o no, y Marina Abramovic es un ejemplo de ello. La idea de que es una bruja, una hechicera y otros calificativos que le han puesto no es nueva. Nació hace ya muchos años, pero se profundizó cuando empezó a ser reconocida en el mundo del arte, particularmente en los Estados Unidos. Si vemos fotos de ella, la ropa que utiliza, sus actitudes y sus acciones con elementos de tipo religioso, podríamos decir que parece una hechicera o incluso una bruja. Pero las apariencias engañan. Además, no tiene sentido juzgar a una persona por lo que hace o cómo se viste. No tiene sentido seguir estereotipos, incluso machistas, cuya finalidad sería desacreditar a una mujer al llamarla bruja, dejando de lado todo lo demás. Es decir, el calificativo de bruja aniquilaría cualquier posibilidad de que sea considerada una artista, ya que el arte y la brujería, aunque pudieran tener ciertas coincidencias, son dos cosas totalmente diferentes y que no se retroalimentan necesariamente. La creencia de que Abramovic es una hechicera, una fuente de lo oculto o una vedette del ocultismo se profundizó en el año 2017 cuando Wikileaks hizo públicos unos mensajes entre ella y gente relacionada con la entonces candidata presidencial Hillary Clinton. Abramovic en unos mails invitaba a John Podesta, presidente de la campaña presidencial de Clinton, a una cena denominada Spirit Cooking, que tendría lugar en la casa del artista. Empezaron entonces a proliferar los rumores en internet sobre el satanismo de Abramovic y de su relación con el Partido Demócrata. Los titulares inmediatamente salieron a la luz. Los medios más importantes tocaron el tema. Por ejemplo, The Guardian decía, en un titular, que la mención de Marina Abramovic en los correos electrónicos de Podesta provoca acusaciones de satanismo. El Huffington Post decía, por ejemplo, también, los partidarios de Trump confunden hilarantemente a una artista con una líder de lo oculto. En el Washington Post se declaraba que John Podesta no bebió fluidos corporales en una cena secreta satanista, a modo de aclaración. Es decir, el tema generó mucha polémica y se aprovechó la situación para relacionar a una candidata presidencial con el satanismo, con lo oculto o la hechicería. Se sabe que Abramovic siempre ha tenido un interés por lo oculto. Tiene la influencia de Madame Blavatsky, fundadora de la teosofía. Blavatsky nació en Rusia en el año 1831 y fundó la Sociedad Teosófica en el año 1875. Influyó en la pseudofilosofía del alemán Rudolf Steiner, quien a su vez influyó en Joseph Beuys y en el pensamiento nazi. No es de gana que Abramovic reprodujo uno de los performances de Beuys titulado «Cómo explicar arte a una liebre muerta» del año 65. Hice un video en el que comento este performance del artista alemán y les dejo el vínculo al final. La liebre muerta representa a los judíos asesinados por la Gestapo. Beuys, antes de realizar el performance, se paseaba por la galería con la liebre viva. Luego la mata y realiza una acción. Metafóricamente lo que hace es matar a un judío y luego pasearse con este por la galería con el supuesto interés de enseñarle lo que es el arte. No nos olvidemos que durante el nazismo los artistas judíos fueron perseguidos y muchas de sus obras fueron quemadas, por lo que este performance de Beuys realmente debería llamar la atención, ya que exalta el accionar de los nazis en aquella época. Como decía, Abramovic reproduce este performance y lo hace porque se identifica con Beuys y con esta acción en particular. Ella ha tenido un enfoque también ligado a los preceptos de la teosofía y la antroposofía de Rudolf Steiner, una pseudofilosofía que combinaba zoroastrismo, ocultismo y racismo, entre otras cosas. No se ha librado Abramovic de acusaciones de racismo cuando hace unos años salió a la luz que se había referido a los indígenas australianos como personas realmente extrañas y diferentes, que se ven terribles y parecen dinosaurios. Madame Blavatsky, que ha influido en Abramovic, fue acusada de racismo cuando habló justamente de los aborígenes australianos, a quienes los consideraban una raza inferior. Sobre esta polémica, cabe decir que la artista serbia hizo lo posible por disculparse o tratar de explicar su exabrupto, pero lo dicho ya había sido dicho y quedó como una racista que ve como inferiores a los aborígenes australianos. Esta percepción racial de Abramovic no es nada nuevo y más bien es algo que se ve cada vez más en Europa y peor aún en países como Serbia, de donde ella proviene. Países en los cuales el racismo es cosa de todos los días y en donde los movimientos nacionalistas tienen cada vez más fuerza. El ocultismo agrupa las diversas teorías y prácticas que implican la creencia, el conocimiento y el uso de fuerzas o seres sobrenaturales. Tales creencias y prácticas son principalmente mágicas o adivinatorias y han surgido en todas las sociedades humanas a lo largo de la historia. Las prácticas de lo oculto se centran en la supuesta habilidad del practicante para manipular las leyes naturales para beneficio personal o de otros. El ocultismo es también considerado una
antigua filosofía secreta que subyace a todas las prácticas ocultas. Cuando se dice que Abramovich es una bruja o una maga, que su obra está ligada a lo oculto, lo que se está diciendo es que tiene una afiliación con estas prácticas, pero eso no quiere decir que tal cosa sea buena o mala. Es decir, esto no implica un juicio moral. A menos que un artista mate a un animal para un ritual performero, lo que haga no será malo ni bueno, sino que será lo que sea que pueda hacer en ese momento, nada más. Los juicios morales no caben en el arte a menos que, como ya lo he dicho, ocurra lo que se dio en el performance The Voice, quien mató a una liebre para mostrarla como un judío asesinado e ignorante bajo las manos de un nazi aprovechador. Es verdad que Abramovich ha usado simbología ligada a las ciencias ocultas, que dígase de paso, no son ciencias sino pseudociencias, pero a menos que le tengamos miedo a lo oculto, que la obra del artista serbia tenga esa influencia, no tiene ninguna relevancia. Lo que sí tiene importancia es que se considere que esto es arte, pues al hacerlo se está transformando el mundo del arte y se le está dando otro tipo de contenido. Artistas como Leonardo da Vinci fueron ligados a lo oculto. Respecto de Miguel Ángel se dijo lo mismo. De ahí todas las teorías que han surgido en torno a las diversas obras de da Vinci y, por ejemplo, en torno a los cuernos de la obra de Miguel Ángel titulada El Moisés. A los cuernos del Moisés se los ha visto como una señal de lo oculto, cuando en realidad no tienen nada que ver con ello, sino con una descripción que se había hecho del Moisés en la época de Miguel Ángel y en la que se le describía con cuernos. Un aspecto preocupante de la obra de Abramovich y de su relación con Joseph Beuys sería no lo oculto o la magia ni la hechicería, sino su cercanía a la ideología nazi. Obviamente el artista negará esta asociación, pero si vemos sus antecedentes, encontraremos que ella sigue la línea ideológica del nazismo al haberse apropiado del teosofismo y del antroposofismo posterior de Rudolf Steiner. Los conspiracionistas dicen que el mundo del arte es satánico y que está controlado por una élite que usa el arte para condicionar a la gente. Marina Abramović sería en este contexto una sacerdotisa satánica que incorpora simbología y rituales ocultos en su obra. El método Abramović sería para ellos un grupo de técnicas psicológicas y de hipnosis que estarían sirviendo para colocar a los espectadores y participantes en un estado de trance, evadiendo de esta manera la realidad, es decir, el hecho de que supuestamente estarían siendo condicionados para creer en Satanás y sus huestes del mal. Pero al respecto debemos aclarar que el satanismo no incorpora este tipo de rituales, es decir, las acciones de Abramović no son satanistas desde ningún punto de vista. Esto se refuerza en el hecho de que el satanismo es una forma de ateísmo y Abramović no es atea, sino todo lo contrario. Los conspiracionistas dirán que el arte de Abramović no es arte, sino un culto ritual o culto de Satanás y que es un arte hecho para burlarse del cristianismo. Su objetivo sería mezclar o diluir ideas y símbolos religiosos en una fusión neopagana engañosa y panteísta, que finalmente daría como resultado la institución de una nueva religión mundial falsa. Tener miedo a lo oculto es un signo de ignorancia, pero muchas veces lo oculto guarda dentro de sí secretos muy profundos e incluso peligrosos. En el caso de Abramović, entonces, lo que vemos como peligroso no sería su ocultismo ni su hechicería, sino su relación con el pensamiento racista de Madame Blavatsky y el nazismo. Entonces, respondiendo a la pregunta de este video, ¿es Abramović una bruja, una ocultista o una artista? Podremos decir que es un poco de todo, pero que realmente lo que prevalecen son sus vínculos con la teosofía y los oscuros enlaces de esta con una parte negativa de la historia de la humanidad.